Ya, entonces, el primer tema, ¿cierto? O el primer módulo de este curso se llama Introducción al estudio de las parafonías. ¿Ah? Vamos a hacer un pequeño repaso de los principales investigadores que empezaron a investigar esto. ¿Ya? Las parafonías es un fenómeno que surge, digamos, no hace mucho tiempo. Es como, la verdad es que no lleva mucho tiempo, digamos, el tema de las parafonías. ¿Ah? Así que vamos a comenzar primero hablando del concepto de parafonía. Recién me preguntaron, ¿cierto?, cuál es por qué se llama parafonía y no psicofonía. Y para eso primero vamos a dar una pequeña introducción. ¿Ya? Hay muchas culturas que hablan, ¿cierto?, del cielo y del infierno. ¿Ah? Uno de los grandes enigmas de la humanidad es saber qué es lo que existe, ¿cierto?, después de la muerte. ¿Ya? Y bueno, cielo e infierno son generalmente, ¿cierto?, una concepción o un concepto que es judío-cristiano. ¿Ah? No es totalmente, digamos, esto no es una verdad absoluta, es una construcción, ¿cierto?, en base a una cultura, la cultura, digamos, judía cristiana, donde hablan del cielo y hablan del infierno. Pero obviamente que todas las culturas les llama la atención, digamos, qué es lo que hay después de la muerte. Los egipcios, los sumerios, ¿cierto?, buscaban algo más allá. ¿Ah? Posteriormente, ¿cierto?, surge también esta idea de que cuando una persona fallece, ¿cierto?, puede, digamos, de alguna forma volver a comunicarse con nosotros, y de ahí surge, ¿cierto?, la idea de los fantasmas. El tema del fantasma surge, ¿cierto?, ya en épocas, por ejemplo, en el Imperio Romano, hay unos relatos, ¿cierto?, de fantasmas, ya que son estas entidades, ¿cierto?, etéreas o, digamos, translúcidas, ¿ya? Muchas veces también se les graficaba como una sábana, ¿cierto?, como una cosa, una sábana que se mueve, y era porque justamente cuando las personas fallecían, ¿cierto?, le colocaban una sábana blanca encima, ¿ya? Pero bueno, ahí surge, digamos, esta idea, siempre está, hace mucho tiempo, esta idea de qué es lo que existe después de la muerte. Es un tema que ni yo creo que nadie, digamos, tiene la verdad absoluta y puede entender qué es lo que existe después de la muerte. ¿Ah? Por ahí pueden haber alguna hipótesis, ¿cierto? Pero la verdad no sabemos qué es lo que hay más allá. De que sí, digamos, se puede interactuar con estas entidades, eso sí, ¿ya? Y eso ustedes lo saben porque todos han tenido algún tipo de experiencia, digamos, con el mundo, digamos, paranormal, ¿ya? Bueno, y en el siglo XIX aparece, ¿cierto?, el espiritismo, que fue, digamos, partió, digamos, como una especie de, bueno, hay un investigador, ¿cierto?, que es Alan Kardec, ¿cierto? Alan Kardec, que fue se le atribuye, digamos, el fundador, ¿cierto?, de esta doctrina del espiritismo, Alan Kardec. Lo voy a escribir acá para que lo busquen. Hay una película también, yo les recomiendo, ¿ya? Hay una película, ahí está el nombre, ¿ya? Hay una película. El audiolibro también, está Sí, súper bueno. también está en el libro, ¿cierto? Él fue Sí, una de las primeras personas que, digamos, empezó a indagar, digamos, de manera más popular, por decirlo así, en el tema de la búsqueda con el más allá, con otras entidades. Hay una película bien bonita igual, obviamente que igual tuvo sus problemas al comienzo, ¿cierto? Pero el espiritismo sí, en sí era muy clasista, ¿ya? El espiritismo obviamente que se practicaba mucho por altas clases sociales, ¿cierto? Pero posteriormente, después en Brasil ya el tema como que se masificó más a niveles más populares. Ya hay varias vertientes ahí del espiritismo. Hay una que, bueno, en Brasil está también toda la experiencia de Chico Javier también, donde ya el espiritismo no pasa a ser algo como muy clasista, sino que ya todas las personas pueden, digamos, involucrarse en esto, ¿ya? Pero cuando comenzó era algo, digamos, que solamente se practicaba en algunos salones, ¿cierto? En reuniones sociales, ¿ya? Bueno, y esto surgió a finales del siglo XIX.
Pero las psicofonías surgen ya después, en el siglo XX, ¿cierto? Cuando empezó a aparecer, ¿cierto? Esta tecnología que podían, digamos, grabar sonido. El magnetófono, por ejemplo, que fue uno de los primeros equipos para poder grabar sonidos, ya ahí donde surge, digamos, el estudio o esta técnica de las parafonías, ¿ya? Porque ahí apareció, ¿cierto?, la tecnología. Y bueno, uno de los precursores... ¿y por qué parafonía y no psicofonía? Bueno, la palabra psicofonía, ¿cierto?, tiene sus orígenes griegos, y psicofonía, ¿cierto?, viene de psiqui, ¿cierto? Psico tiene relación con psiqui, con el alma, con la mente, y fonía con sonido. Entonces, cuando hablamos de psicofonía, estamos catalogando, ¿cierto?, el sonido como algo que proviene de la psiquis humana, ¿ya? ¿Qué pasó? Que hay dos vertientes principales de investigadores. Hay uno de los primeros investigadores como que postulaban de que todos estos fenómenos eran producto del hombre. Por ejemplo, la telequinesis, la telepatía, ¿cierto? La autoquinesis, todo esto provenía, ¿cierto?, por algo mental. Claro, algunos sí, ¿ya? Pero al menos en cuanto a la psicofonía o las parafonías, por lo que yo, digamos, en terreno he descubierto que no todas tienen su origen, digamos, propio de la mente. Yo creo que hay algo más que interactúa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Por eso que la manera, digamos, más objetiva de hablar de este fenómeno es parafonía. ¿Ah? Viene algo anómalo, ¿cierto? Por ejemplo, paranormal. Entonces, por eso es mejor hablar de parafonía, ¿ya? Un sonido, digamos, anómalo, que todavía no entendemos bien, ¿ya? No sé si se aclara esa diferencia, ¿no? Pero popularmente sí se conoce como psicofonía. Todas las personas hablan de psicofonía, pero como les digo ya, si queremos ser como más exquisitos con el concepto, tenemos que hablar de parafonía. Bueno, hay otro sonido también, hay otro fenómeno paranormal que tiene relación con los sonidos, que son los rap. Los rap son golpes que se pueden escuchar, ¿cierto?, en algunos lugares donde se genera alguna actividad paranormal, un golpe, un ruido como que golpean una puerta, o de repente que cae una piedra desde el cielo, ¿ya? Eso se conocen como rap. Y otro fenómeno también que, digamos, se puede registrar en una cámara, en una grabadora, ¿ya? Pero es menos controlable, nosotros no podemos controlar eso. Bueno, y también están fenómenos que se pueden generar en un caso de un poltergeist, ¿cierto?, que es un fenómeno paranormal muy, digamos, desenfrenado, ¿ya? Donde no hay control, se mueven las cosas, se generan sonidos, ¿ya? Eso se llama poltergeist. Que una palabra de origen alemán que tiene relación con los duendes, ¿cierto? Porque antiguamente se pensaba de que estos fenómenos, así como paranormales, los generaban ciertas entidades como duendes, que eran traviesos. Entonces ahí viene la palabra poltergeist. Pero en sí el poltergeist es como un fenómeno paranormal descontrolado, ¿ah? Que no se puede controlar. Y ahí interactúan muchos fenómenos, sonido, imágenes también, cosas que se mueven, etcétera. Y también, ¿cierto?, en las sesiones de medium también se pueden generar fenómenos sonoros, también se pueden generar sonidos, ¿ya? Yo creo que ahí ustedes también tienen mayores antecedentes, en experiencia, de que en sesiones de mediunidad, ¿cierto?, se pueden generar también sonidos, ¿ah? Sí, sonidos, perdón, y se apaga la electricidad de repente. Claro, claro. Ahí nos vamos a dar cuenta igual que el fenómeno paranormal tiene mucha, pero mucha relación con la electricidad, ¿ah? Hay algo que está muy relacionado entre el fenómeno paranormal y la electricidad, entre los campos Sí. magnéticos, todo este tema de la electricidad, ¿ah? Bueno, también, ¿cierto?, después del siglo XX surgen nuevos conceptos para los fenómenos paranormales con sonido, ¿ah? De ahí surge también, hoy en día se habla de fenómenos de las voces, fenómenos de voz electrónica, y últimamente también se habla de transcomunicación instrumental, ¿ya? Porque no solamente tú puedes generar estos registros con una grabadora de audio, sino que también de repente con un televisor, ¿cierto?, con un equipo celular, con cualquier cosa electrónica, de repente se te pueden colar, digamos, sonidos, ¿no? Y ha pasado. Yo recuerdo un caso que una vez nos llegó
de una persona que estaba hablando por WhatsApp, estos mensajes de voz de WhatsApp con otra persona, y entre medio de ese mensaje se metió un sonido anómalo, ¿ya? Una parafonía. Entonces, como les digo, se pueden generar en diversos equipos electrónicos este tipo de fenómenos. En una oportunidad también yo investigando en una casa donde ocurrían estos fenómenos, utilizando el Ghostmeter, que es un equipo, digamos, una grabadora de... Se lo voy a buscar, espérenme un segundito. Es un equipo que capta campo magnético. Ya, no lo pillé, pero pillé otros similares. En una máquina como esta, por ejemplo, que captan, digamos, ondas electromagnéticas y generaba sonido, por esa máquina a mí se me metió una grabación, un sonido anómalo, ¿ya? Se metió un sonido así raro, que no era el de la máquina. Entonces, estos fenómenos sonoros, paranormales, parafonías, se pueden, digamos, colar de alguna manera en cualquier equipo electrónico, ¿ya? En una cámara, ¿ya? Por eso que también Eliseo, hablamos de transcomunicación instrumental. Dígame. Eliseo, una pregunta. Yo siempre he tenido la duda con el tema de la parafonía, psicofonía, ¿Ya? eh, porque antes, por ejemplo, bueno, todos estos sonidos ahora se captan también ya la Spirit Box y toda la cuestión, pero Sí. también se puede hacer con un sonido de ruido blanco en una grabadora antigua, qué sé yo, ¿cierto? Se pueden colar ahí entre medio. Mi pregunta es la siguiente, en este tipo de frecuencia, y antes, o sea, hace muchos años atrás, existían, no sé, todavía me imagino todas estas radios como de onda corta, como ponte tú en la época de Friendship y todo este escándalo y todo el tema de que al final nunca se supo si era verdad o no, pero había un gallo que transmitía y están estos gallos también de la Fuerza Aérea de repente o estos radioaficionados de antes, no sé si existe ese sistema todavía, y siempre me ha quedado la duda si de repente este tipo de parafonías de audio se puedan, esta gente puede estar bromeando, ponte tú, que agarre la frecuencia de mi radio y puedan ellos interferir haciéndose como que son espíritus o dando nombres si es que alguien le pregunta. ¿Existe esa posibilidad o no? Yo creo que sí, todo es posible. Yo creo que, por eso digo, un fenómeno que desconocemos. Mm, Eh, Pueden ser entidades que se estén haciendo pasar por otra cosa, por un extraterrestre, ponte tú, o por alguien que falleció. o sea, ¿Ah? está la posibilidad de que esta gente que tiene ese tipo de equipos que hacen como te digo, esta comunicación de onda corta, puedan meterse en una frecuencia de una radio que yo esté escuchando. Ese tipo de radios puede interferir en una Spirit Box, ponte tú, o en una radio común en donde yo tengo una Ah, frecuencia que no está bien para escuchar radio. Las frecuencias que escuchamos que en el fondo tienen que tener el ruido ese blanco, no se puede meter un radioaficionado ahí, empezar a hacer broma de la eh, nada. yo entiendo que usan canales, pues, distintos canales. Si están sintonizando el mismo canal, se te va a meter el sonido, ¿ya? Ya. Una ¿Entiendes? pregunta con respecto a eso mismo que dice Vicky. A mí no me queda claro si, por ejemplo, cuando se meten sonidos en una grabadora, en una radio, cuando uno sintoniza, ¿no es cierto?, a veces la radio o el mismo Spirit Box, la voz, la voz es la voz de la entidad o es una voz que agarró la frecuencia y emitió esa voz que no es la voz real. Es que va a depender del equipo, ¿ya? Por ejemplo, en la Spirit Bot, si tú usas la Spirit Bot en una casa común, o ahora si yo la prendo, esta me va a sintonizar todas las ondas de radio, todos los canales de radio, ¿ya? Por eso que esa voz que, por ejemplo, diga hola, puede ser de una mujer, de un hombre, pero eso ellos toman esa voz, esas frecuencias, o,
o es la voz real del espíritu, por así decirlo. Ya, eso no sabría responderte. Yo creo que, porque no sé si ellos tendrán cuerdas vocales, ¿ya? Por eso, claro, esa es mi Mm. pregunta, si es la voz real o ellos toman... Es una gran pregunta, pero sí pueden generar fonemas. Fonemas generan fonemas, sonidos culturales. Bueno, pero ese tema lo vamos a ver más Ya, adelante. estamos Hoy más viendo. adelante ya vamos a ver, digamos, los tipos de parafonías, porque ahí se van a dar cuenta que existe una gran cantidad de parafonías, pues algunas son solamente sonidos culturales como de animales, y otras sí pueden generar un fonema. Tú puedes escuchar, ponte tú, hola, Sí, o un nombre, ¿ya? sí. Es el trabajo del investigador, digamos, es como un trabajo tipo forense, de revisar, ver todos los factores que puedan influir primero, tú tienes que ir descartando, ¿ya? Y finalmente, si ya tú te das cuenta que no se trata de nada conocido, ya tú tienes que darle una categoría de algo anómalo. Porque ponte tú de repente en una grabación, una simple exhalación. Por ejemplo, yo tenía un amigo, el Gustavo, que él tenía un problema de que él respiraba por la boca. Entonces, cuando hacíamos parafonía, se escuchaba su exhalación, ¿me entiendes? Y eso también hay que tener ojo, porque hay que controlar mucho el ambiente. Primero, identificar bien todos los sonidos que están a tu alrededor, ¿ya? Para que no caigas en el error, digamos, de hacer pasar un sonido natural por algo anómalo. Hoy en día en televisión es muy fácil engañar a la gente, es muy fácil. Te diré que la mayoría de las cosas que muestran por internet, o sobre todo por internet, son falsas, por TikTok, ¿ah? Porque no es fácil de repente obtener un registro así que te diga una frase o hacer una interacción con algo, es muy difícil. Yo he estado, ponte tú, a veces en lugares abandonados hasta toda la noche y no he logrado nada. ¿Ya? Entonces, como te digo, igual es el trabajo, y de eso se trata el curso, de poder, digamos, ir generar un poquito de pensamiento crítico sobre el tema, ¿ya? Así que ahí más adelante vamos a profundizar, digamos, en los sonidos, en los tipos de parafonía. Bien. Ya, hablando un poquito de los precursores, que son las primeras personas que estudiaron este tema, tenemos este personaje, ¿cierto? Jugerson, que era como un cineasta, le gustaba hacer, digamos, videos audiovisuales, ¿cierto? Era músico también, y él utilizaba el magnetófono, y resulta que él en un momento, ¿cierto? Se aleja de la ciudad, se fue a un campo, tenía un campo, y él se puso, digamos, quería grabar el sonido de un pájaro pinzón, un pájaro, con su magnetófono. Y él fue que se dirige, ¿cierto?, a su campo y empieza, después cuando vuelve a la casa, empieza a escuchar unos fonemas, unas frases, ¿ya?, que le llamaron la atención. Acá está la frase, dice: Fried, pequeño Fried, ¿puedes oírme? Al principio él como que dudó, dijo, chuta, hay un error en el equipo, algo está pasando. Entonces él volvió al lugar, ¿ya?, con su magnetófono, y ahí se dio cuenta que no, porque había algo que se estaba comunicando por medio, digamos, del magnetófono, y resulta que la única persona que le llamaba Fried era su madre, ¿ya? Entonces ahí, digamos, él empezó a investigar en profundidad este tema, y él escribió un libro, una obra, ¿cierto? Y si alguien la encuentra por ahí, que se llama Voces desde el espacio, del año 1964. Imagínense, él pensaba que venían del aire, entonces le colocó voces desde el espacio. ¿Ya? Digamos, fue el primer, digamos, antecedente de las parafonías, Jugerson, que, como les digo, fue de manera accidental que descubrió, digamos, esta frase con su magnetófono. Posteriormente aparece ya alguien ya con un método más científico, ¿cierto? Raudib, que fue, digamos, un filósofo también, fue psicólogo, ¿ya? Y él, digamos, conociendo el trabajo del anterior personaje, ¿cierto?, empezó a indagar en este fenómeno de los sonidos, y él también empezó digamos, a hacer más experimentación, ¿ya? Él, digamos, profundizó en el tema de las parafonías, y él, ¿cierto?, también logró, digamos, buenos registros. Por ejemplo, empezó a tener frases completas, ¿ya? Tuvo mucho tiempo investigando el tema también,
y él, ¿cierto?, llegó a realizar algunas conclusiones sobre el fenómeno de los sonidos. ¿Ya? Él hablaba del fenómeno de las voces. En este tiempo todavía no se hablaba ni de psicofonía, ni de parafonía, solamente él habló del fenómeno de las voces. Y él empezó las 4 principales conclusiones, que son interesantes. Dice que estas entidades, ¿cierto?, hablaban muy rápido, los sonidos como que eran muy rápidos, ¿ya? A veces eran mezclas de sonidos, a veces hasta 5 o 6 en una sola frase. ¿Ah? Dicen que tenía un ritmo característico, ya que algo, digamos, que parece ser forzado en ella por el sentido de la comunicación que emplea. ¿Ya? Va a depender del equipo, el sonido también. Él, bueno, estas son las principales conclusiones que llegó. Dijo que no existían reglas gramaticales también. De repente podía aparecer una frase, después podía aparecer otra, o podía hablar de atrás para adelante, etcétera. Ya no era un fenómeno bastante extraño para él. Y luego, ¿cierto?, aparece, él también escribió 2 obras, ¿cierto?, sobre el fenómeno. Lo inaudible se vuelve audible, 1968, y otra obra que escribió, Sobrevivir a los muertos, nuevo experimento sobre el fenómeno de las voces, 1973. Ya él, digamos, atribuía este fenómeno a algo totalmente, digamos, anómalo, que lo atribuía, ¿cierto?, a las personas que fallecían. ¿Ya? Esa era como su hipótesis. Posteriormente, ¿cierto?, aparece este español, Germán de Argumosa, que también fue un político, ¿cierto?, parapsicólogo español, y él habló de este fue el primero que habló de parafonía, ¿ya? Y él también investigó un fenómeno bien famoso que ocurrió también en España, que son las caras de Belmes, que era un lugar de España donde en una casa aparecían unos rostros, ¿ya? Él investigó mucho ese tema. Y este investigador, Germán de Argumosa, fue como el primero que empezó a hablar de parafonía, ¿ah? Porque se dio cuenta que todos estos fenómenos no eran de personas fallecidas, ni tampoco venían del espacio, tampoco eran todas producto de la mente. Entonces se dio cuenta que el fenómeno era mucho más complejo de lo que se imagina. Y a este investigador se le atribuye, digamos, haber logrado una de las psicofonías más aterradoras que se conoce, ¿ya? Que lo logró en un lugar, ¿cierto?, en una casona, junto a un grupo de diplomáticos. Creo que también había un chileno también presente ahí, y ellos dejaron una grabadora en un subterráneo, ¿ya?, donde pasaban sucesos paranormales, y dicen que después, cuando volvieron a revisar la grabadora, apareció una serie de sonidos, pero ya era un sonido pero muy así como aterrador. Les voy a colocar el video para que vean, digamos, lo fuerte, digamos, vamos a buscarla acá. Se habla de la psicofonía más, digamos, aterradora, perturbadora. Incluso en un momento menciona de que alguien del grupo iba a morir, ¿ya? Imagínense. Parafonías. Vamos a ver este video. ¿Se grabó? Captar. Les voy a contar A ver si. una de las últimas experiencias en parafonía con 12 testigos, y que cuando he cedido a peticiones de amigos y he puesto esas experiencias, han escuchado lo que se grabó. Raro es el que no ha quedado afectado. ¿Con quién ha hablado Pongo usted? más. ¿Con quién ha hablado? En ¿Cómo esos que con diálogos, quién? en esos diálogos que Sí, usted... hay veces que se identifican como seres que tuvieron una existencia terrena, pero eso no es suficiente porque me puede engañar la causa paranormal. O sea que a mí, cuando los espiritistas me dicen, pero profesor, ¿qué falta para que usted dé ese pasito tan pequeño y diga que son los espíritus?
yo siempre les contesto, para usted es un pasito pequeño, pero para mí es un salto lógico simplemente dice descomunal. que no lo sabe, No claro, puedo no puede, darle. es bastante científico, No, ¿no? no puedo darle. Claro. Yo lo más que puedo decir es que si la causa no está aquí, tiene que estar en otro lado. Pero no me pregunte usted más, porque si a continuación viene un señor y me dice, ¿y por qué sabe usted que la causa es esa ni si no la ha podido usted analizar? No tengo respuesta. Ya. Señor, sí. Ya. Sí, la última pregunta. ¿Cuántas casas encantadas ha visitado? Ah, muchas, ¿Muchas? muchas, muchas. Pero si le parece, si quieren, Ah, ya no la si lleve, quieren, que no, es si quieren débil de no carácter. dormir por lo menos esta noche, Ay. y por supuesto, si algunos de ustedes quieren padecer esta noche insomnio, y tal vez durante noches sucesivas, sabrán que una de esas experiencias a las que he aludido, en ella estaba un diplomático de 40 años, éramos 12. Pues bien, de pronto surge una voz femenina sumamente desagradable, le llama por su nombre de pila, le dice Juan, y a continuación se oye, ya te tengo, Juan. Por Y a Dios. continuación, Y a te continuación, mataré, Juan... te mataré, te mataré. Bien, murió a los 3 meses. No me diga eso. Sin saber No me diga de eso. qué. Y en la grabación Siempre hay una se oye muerte. una voz masculina que repite, agua, agua, me ahogo, me ahogo. Murió pidiendo agua y ahogándose. Dios mío, qué horror. Qué ¿Y escalofrío. había hecho algo malo el pobre o algo? Qué pregunta más buena. Un hermano, un hermano, Yo estoy a punto de irme un llamando a mi hermano- madre. Un hermano estaba presente y cuando murió vino a verme y habían estado en ámbitos de magia no precisamente blanca. Vaya, vaya por Dios. ¿Cree usted en Dios, Germán, ya para despedirnos? Sí, desde luego. Y ahora la vamos a escuchar, ¿eh? Parte, porque esto es lo único que se tiene, la grabación original debe durar mucho más. Vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Muy, muy perturbadora esta parafonía. Si se fijan, hay una gran cantidad de sonidos. Hay golpe, hay llanto, hay frases, ¿ya? Y bueno, ahí, según el Germán de Argumosa, él cuenta de que dentro del grupo había un diplomático chileno. Y ese diplomático chileno había estado metido en magia negra y resulta que él a los días después falleció, ¿cierto? Como que se ahogó. Algo le pasó, llegó al hospital, ¿cierto? Y terminó asfixiado, ahogado. ¿Ya?
Pero disculpa que yo no entendí una cosa. Esta parafonía, ¿quién la hizo? ¿Fue ¿Me previamente? escucharon? ¿Me No sé si escuchas? se me apagó. Sí, se me apagó el... Yo les comentaba de que, bueno, dentro de este grupo, de las personas que participaron en ese lugar, porque Germán de Argumosa, él se juntaba habitualmente con Ah, algunas ya. personas a estudiar, digamos, el tema paranormal, y él realizaba grabaciones. Y ellos dejaron la grabadora, digamos, en un subterráneo de una biblioteca, ¿ya? Y dentro de las personas había un diplomático chileno que había estado metido en un tema de magia negra, y en la grabación se escucha un sonido que lo nombra, ¿cierto? Y finalmente esta persona que participó en la grabación fallece. ¿Ya? Eso es lo que contaba Germán de Argumosa, que es como su experiencia más aterradora que vivió dentro de su investigación. ¿Ya? Pero, ¿dónde fue grabado esto? Esto fue en España. Mira, el lugar, deja buscarte la parafonía más... En una biblioteca, dijiste algo así. Sí, en una biblioteca. Sí, yo sé que fue en una biblioteca. Ya, pero fue en España, no recuerdo el nombre. Pero te voy a Ya, buscar, después te voy a comentar ya, para que busques sí. más información. ¿Ya? El otro sonido famoso también que existe, aparte de esta psicofonía más aterradora, no sé si han escuchado ustedes el sonido de sonido del infierno, que no recuerdo en qué lugar, me parece que cerca de Rusia, hicieron una excavación, ¿cierto? Una excavación, un pozo, y también se escuchaban sonidos, ¿ya? Ese también está ahí por ahí en internet, que son como casos, digamos, de sonidos, digamos, que vienen de otros planos, quizás dónde. Pero bueno, quería rescatar lo que hablaba Germán de Argumosa, que el fenómeno era mucho más complejo, que para él, cierto, no lo podía atribuir a espíritu. Él dice que el fenómeno es muy complejo, pueden ser Mm, entidades que tienen otros planos, o sí. quizás que interactúan con nuestra propia mente también, ¿ya? Pero como les digo, él fue el que empezó a hablar de parafonía, ¿ya? Él fue el primero que habló de parafonía. Y ahí tenemos, ¿cierto? Acá está, más información de la parafonía más larga, ocurrió en el año 1985, ¿ya? En la casona de un artista en Madrid, España. ¿Ah? En esa oportunidad habían 12 personas, ¿cierto? Incluyendo un diplomático chileno de 40 años llamado Juan, que acompañó al profesor a realizar la grabación. ¿Ya? Dejaron grabando como 10 minutos y al volver a la habitación, ¿cierto? Revisaron la grabación, pudieron escuchar ese sonido, digamos, que les mostré en parte. ¿Ya? Y la pueden buscar en internet, me parece que está parte de estas grabaciones. ¿Dónde la podemos buscar? ¿En qué parte? Colocas tú la psicofonía más aterradora. Ah, ¿Ya? sí, ah, ya. Ya más, pero a ver. Sí. Bueno, finalmente también hay una mujer que investigó este tema, Sarah Wilson Steve, ¿ya? Que era una escritora norteamericana, y ella fundó una asociación para el estudio, ¿cierto?, de las voces electrónicas, ¿ya? Ella, digamos, creó esta sigla EVP, que se utiliza mucho, ¿ya? Sigla de fenómenos de voces electrónicas o fenómenos de voz electrónica. Ella fue la que creó, digamos, esta sigla, EVP, ¿ya? Y como les digo yo, abre un poquito más el campo, no solamente se puede obtener una grabación paranormal con una grabadora, sino que también con un televisor. De repente se te puede meter, ponte tú en una, tú estás grabando, ¿cierto? Con cualquier equipo electrónico, se te puede de repente colar algo anómalo. Y ahí viene la sigla EVP, fenómenos de voces electrónicas, que está todo esto relacionado con electricidad, ¿ya? Es un enigma, no sabemos por qué, pero todo esto interactúa, digamos, con la electricidad. Y en mi experiencia yo le puedo decir de que cuando he ido a lugares, digamos, donde he logrado, digamos, mayor cantidad de registros de sonidos, fenómenos paranormales, ha sido en casas, ¿ya? En casas donde vive gente, donde hay corriente eléctrica, donde hay un cable, donde hay enchufe, ¿ya? Y en lugares abandonados, por ejemplo, en las oficinas salitreras, que las visitamos mucho allá en Antofagasta, donde no hay nada de electricidad, en esos lugares, digamos, se logran muy pocas cosas, ¿ya? La mayor cantidad de los fenómenos se logra, digamos, donde hay electricidad, ¿ah? Entonces, eso es un factor importante.
los lugares abandonados generalmente no funciona mucho, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que también uno puede encontrar en cementerios, pero ya los cementerios tienen una cosa más especial. Siguiente, vamos a seguir acá. Ya, los fenómenos de voz electrónica, ¿cierto? Que aparecieron, ¿cierto? Con esta investigadora, ¿cierto? Ella escribió un libro también que se llama Voces de la Eternidad, del año 1988, ¿ya? Y Caminos a la Eternidad, no tengo la fecha ahí. Ella, digamos, investigó mucho este tema, digamos, ya obviamente utilizando otras técnicas. Y finalmente tenemos este personaje, ya, Ernst Sikowski, que ya él también un científico que investigó el tema, digamos, de las parafonías, pero él, digamos, empezó a indagar también con las pantallas de televisores. Y él empezó, digamos, a utilizar equipos, digamos, audiovisuales para lograr, digamos, esta conexión con el mundo invisible, ¿ya? Él inventó lo que se llama las transcomunicaciones instrumental, TCI, transcomunicación instrumental. Y él logró, ¿cierto?, obtener, digamos, lo que se llama las psicoimágenes. Las psicoimágenes, que otro campo, digamos, de la investigación paranormal, donde se utiliza un televisor, ¿cierto? Y se conecta, digamos, con una cámara de video, ¿ya? Y ahí se genera, digamos, una especie de interacción estos dos equipos y empiezan a lograr, utilizando, digamos, el fondo de, como llamarlo así, ruido blanco del televisor, cuando uno no sintoniza ningún canal, ya conecta ahí con la cámara y se empieza a generar empiezan a generarse, digamos, manchas, ¿cierto? Y ahí él logró algunas imágenes, incluso acá, esta como una de las mejores que logró comunicarse con Jugerson, ya con uno de los primeros, digamos, investigadores del tema. Hay un amigo en Antofagasta, ya, Edwin, después yo le puedo mandar el enlace, que él se dedica exclusivamente al tema de las psicoimágenes, ¿ya? Él es uno de los pocos investigadores en Chile que se dedica exclusivamente a las psicoimágenes. Él tiene su televisor, tiene su cámara, ¿cierto? Es toda una técnica que él utiliza y él ha logrado varias imágenes, pero de cosas, pero muy, muy, muy impactantes. Incluso tiene una psicoimagen de una mascota que tuvo, de un conejo. Ya, así que después también le voy a dar el dato de Edwin para que vean, digamos, su trabajo, que él indaga en este tema de la transcomunicación instrumental. Pero la mayoría de las entidades que logra por los televisores no son muy bonitas. Son entidades como media antropomorfas, ya de repente se ven rostros también de humanos, pero la mayoría son como cosas bien así sacadas de una película de terror. Bueno, hipótesis de las parafonías, ya como les comentaba yo, una de las primeras hipótesis era, digamos, de que todos estos fenómenos paranormales tenían un origen, digamos, de algo trascendental, de entidades, ¿cierto?, que podían estar, digamos, con nosotros en otros planos, ¿ya? Fantasmas, personas fallecidas, ¿cierto? Y también, digamos, entidades como de otras dimensiones, como demonios, seres del bajo astral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una de las hipótesis, la hipótesis, digamos, trascendental. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos la hipótesis psíquica que atribuye, digamos, estos fenómenos paranormales a la mente humana, que nuestra mente, ¿cierto?, es capaz, digamos, de alterar la realidad y de alterar también la materia, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo los adolescentes, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos nuestra adolescencia, teníamos mucha energía psíquica, ¿ya? Yo recuerdo cuando estaba adolescente, yo empecé a tener estos que se llaman las parálisis del sueño, en esa etapa de mi vida. Entonces, algunos atribuyen, digamos, a personas, a las mujeres también, cuando les va a llegar su menstruación, también sufren cambios hormonales y también cambios psíquicos, y que toda esa energía podría producir ciertos fenómenos paranormales, ¿ya? Yo creo que sí, podría generar algunos fenómenos, pero no todos, ¿ya? No todos.
Entonces, de ahí surge digamos, la palabra psicofonía, que es sonidos de la mente. Y bueno, aquí explica, esta imagen explica más o menos cómo funcionaría, digamos, como les comentaba yo, que algo que se genera de manera inconsciente, ¿ya? El tema de las psicofonías, si nosotros le atribuimos el tema de digamos, la explicación mental, ¿ya? Que es algo inconsciente, algunos estudian este tema, la mente humana yo creo que es capaz de hacer muchas cosas, pero no todo se atribuye a eso. Yo creo más en esta hipótesis, que es la hipótesis trascendental o espiritista, que por medio de esta técnica nosotros podemos tener algún tipo de contacto, ¿cierto? O conexión con este mundo, digamos, incorpóreo, ¿ya? Pero que sí es posible, digamos, lograr por medio de las grabaciones tener registro de entidades. No sabemos qué es lo que son, no sabemos si son personas fallecidas, pueden ser también entidades de otros planos también, ¿ya? Pero, digamos, yo me inclino más por esta hipótesis. Me parece que alguien se cayó. Mariana. Sí, ¿ya? Ahí Entonces, está. como les comentaba, voy a agregarla. No. Sí, tengo que... Dispositivo no conectado. Está esperando, hay que esperar. Entonces, como les digo yo, no sé si queda claro ese tema, que habían dos vertientes. Una que habla de que la mente genera todos estos fenómenos, y lo otro que es algo, digamos, mucho más amplio, ¿ah? Que no sabemos qué es lo que es. Oye, Eliseo, una pregunta. Dime. En el slide anterior salían los tipos, no, miento, este mismo, demonios, jinn, seres del bajo astral. ¿Qué son los jinn? No los había escuchado. Es parte, es como se habla en otras culturas, en las culturas más árabes, ¿ya? Los jinn. Ya. Te busco el tiro el origen exacto. No importa. No, pero me imagino que son como de bajo astral también. Sí, los jinn son los genios en Oriente, ¿ya? Los genios. No algo los negativo jinn. precisamente. No creo que sea necesariamente negativo. Natalia, me parece que se cayó. Eran negativos en las mil y una noches, los genios. Claro, es que ahí entramos en un debate, podríamos decir. Por ejemplo, quizás son entidades que tienen que cumplir un rol en esta vida, ¿ya? Según así lo explican las culturas orientales, que estas entidades, ¿cierto? También tienen un encargo por los dioses superiores de alguna forma molestar al ser humano, ¿ya? Pero es como su comían destino. a los hombres. Claro, hay una gran cantidad de entidades de los genios, los jinn. Más parte de cada cultura, en el fondo. Sí, parte de cada cultura. Por ejemplo, la palabra demonio ya es algo judío-cristiano. Jinn es como más, digamos, tirado para los árabes. No sé, puede haber la cultura mapuche, hablaba del pillán, ¿cierto? De los huecufes, que eran otras entidades también como espíritu. Entonces va a depender de la cultura. Natalia parece que se cayó. ¿No pueden ser? Espera un poquito. Tiene que conectar el micrófono, me dice acá. Ya, y bueno, voces del más allá. La hipótesis trascendental que les comentaba yo es la que más, digamos, se trabaja en la actualidad. Muchos investigadores como que valoran más esta hipótesis de que es algo, digamos, que está fuera de nuestra realidad. Apariciones fantasmales, ¿ya? Etcétera, etcétera. Espera un poquitito. Otro importante igual, se discute si la entidad paranormal que genera la parafonía está ligada o no al lugar. Ya no sabemos, ponte tú, de repente yo puedo grabar en una casona un sonido y no sé si esa entidad realmente está ahí interactuando o quizás me acompañó de otro lado. Ya no sabemos.
¿ya? Por eso que este tema de la investigación paranormal es bien compleja, porque sacar conclusiones de un caso es muy difícil. Por ejemplo, yo llevo años investigando un caso y todavía, por ejemplo, varios casos, todavía no tengo como una explicación completa, ¿ya? No tengo una explicación completa. Algunos casos uno está todo el tiempo de alguna forma rebuscando datos, ¿ah? No Oye, es algo Liceo, tan fácil. Dime. perdón, y todas estas, creo que me lo había comentado, pero te aprovecho de preguntar de nuevo. Todas estas aplicaciones que uno descarga en el Sí. celular son muy malas, muy... Sí, no, olvídate de la aplicación. Todo lo que es aplicación de celular está todo. Ponte tú, hay una aplicación que simula, eh, ponte tú, un Spirit Bot, ¿ya? Ah, sí, yo tengo todas. Ya, pero es que esa ya te vienen con sonidos Sí, incorporados, ¿ya? Sí. y Entonces, viene con obviamente, imágenes también que no, son muy ridículas. olvídate. También los medidores de campo magnético que traen los celulares, no sirven. Lo único que Perdón, te puede servir, hay medidores de campo electromagnético, otros que buscan fantasmas, todas esas aplicaciones no te van a servir. perdón, es que ¿puedo hacer una intervención? Lo que pasa es que con Mariana fuimos a la Sí, casona que te mencionó de San Miguel y la Mariana tenía instalado el Spirit Box, Mari, parece que era, y a la sí, Mari tenía un amigo muy querido que de, falleció. que falleció hace poco. ¿Ya? Ahí, y vivía Y, ahí. claro, a ver, cuéntale tú mejor, pues, Mari, ¿y qué te dijo? Pues? Ya, lo que pasa es que Jorge se llamaba, Jorge era pintor, y le dieron ese lugar, digamos, para que él pudiera vivir ahí y trabajar ahí como cuidador. Ya, Nos hicimos bien amigos porque yo hacía unos talleres de arte ahí. Esto era en Paine, esto fue hace unos 2, 3 años atrás más o menos. Él falleció y nosotros fuimos con la Vicky, con otras amigas medium, fuimos a visitar el lugar. Hicimos una especie de parafonía con una aplicación que no me acuerdo cuál es la que la tengo acá. La cosa es que uno graba, según lo que yo busqué en YouTube, que era de las mejores aplicaciones que hay, ya, uno o sea, corre hacia el lado, hace una pregunta y devuelve, ya, ¿ya? Y nosotros preguntamos varias veces, yo pregunté, ¿quién es? Y en una, clarísimo, Jorge. ¿No es ya. cierto, Y te Vicky? dice, soy Jorge. Soy Mira, Jorge, clarísimo. Se Sí. llama Jorge mi amigo. Cosa que, ¿por qué me dice soy Jorge? ya. Clarísimo, ¿no es cierto, Vicky? Y Ya salían sé. puras preguntas y respuestas en inglés, ¿te acordáis? Y acá Sí, él te dice, sí, soy Jorge. sí. Bueno, Pero y yo esa creo que es la aplicación. Voy a buscar ahí bien cuál es la aplicación. Eso lo podríamos analizar, por sí, ejemplo, pues, en la clase. sí, pues lo puedes revisar. No hay problema. Bueno, yo creo que puede de repente en una de esas que tú logres obtener algo, pero como te digo yo, el problema es que la mayoría de las aplicaciones ya vienen ya Son con champas. algunos sonidos incorporados, pero Claro, pero no que deja era la... Jorge, clarísimo, Ya, Jorge. Habló y así. eso quedó grabado. Sí, sí, lo tengo Sí. Ya, grabado. Lo voy a buscar bien y después te lo búscalo. mando. Ya, vale, Se lo mando ahí al WhatsApp, al grupo. ya. Porque por ahí lo tenía Genial. grabado yo. O te lo mandé, Vicky, lo mandé. No, sí, sí me lo mandaste. Después, si no lo Ya, encontré, yo lo busco y se lo mando. ya. Bueno, esta es estamos finalizando ya la primera parte. Como se dieron cuenta, ya el origen de, digamos, la parafonía surge en el siglo XX, ¿cierto? Resumiendo un poquitito, con la llegada de estos equipos electrónicos, ¿cierto? El magnetófono. Hoy en día existe una gran cantidad de grabadoras digitales, otros utilizan Tascam, que son las grabadoras más profesionales. Pero como les digo, hay esas dos hipótesis, digamos, la hipótesis trascendental y la hipótesis, digamos, psíquica, son las que más existen en la actualidad. Pero dentro de la hipótesis trascendental, nosotros podemos hablar de, digamos, entidades que tengan que ver, digamos, con otros planos, podemos hablar del más allá también, ya es como más amplia. Entonces, hay que dejarlo en claro aquí que esto es solamente experimentación, no tenemos, digamos, conclusiones. Así que, bueno, Aquí hasta acá vamos a... la grabación, ¿eh? te la mando al tiro por WhatsApp. Sí, mándala por WhatsApp. Sí, Te la voy a mandar para que la escuches. ya. A ver, espérate, ¿cómo lo hacía?